pensar en el consentimiento en nuestra práctica aquí en el instituto, siempre lo vemos como, que te firma el consentimiento y lo solemos visualizar como si fuera un documento. Pero bueno, esta definición la saqué de la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética, que lo hace la Conbioética, y lo define como un proceso. No solamente un proceso, lo define también como un proceso continuo, que tiene que ser gradual, que se da entre el personal de salud y el paciente. Y al final, sí, se consolida dentro de un documento. El consentimiento informado consta de 3 dominios importantes, ¿no? El primero de ellos es el proveer información suficiente y clara. Esa información debe incluir los beneficios, los riesgos del tratamiento y también las opciones alternas, si es que las hubiera. El segundo dominio es asegurarnos de que la persona que firma el cliente tenga una comprensión de la información. Asegurarse que también tenga la capacidad para decidir. Y el último dominio es asegurarnos de que la decisión de esta persona o de los involucrados sea voluntaria. Tiene que ser libre, autónoma y también sin coerción. Ya pasa. Si quieres poner aquí directamente el mouse. Bueno, hablando un poquito de dónde sale el consentimiento informado, nos remontamos a que el consentimiento informado no sale directamente de la práctica médica, sino que viene de la práctica jurídica que después, posteriormente, lo implementa con los médicos. Estamos hablando de que hasta el siglo XVIII, por 1700, los médicos gozaban de una impunidad casi completa. Sí llega a haber después, en el siglo XIX, algunos casos de médicos que llegan a tribunales, pero es por una cuestión de negligencia, y casi siempre salía adelante el médico postulando que siempre su acción iba a favor de la beneficencia del paciente. ¿Cuándo se empieza o cuándo empezamos a ver que se forma el consentimiento informado? Bueno, para ello creo que sería prudente hablar de esto. El experimento de Tuskegee en la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos, el experimento Tuskegee es este experimento con estadounidenses afroamericanos, con sífilis, que tiene una duración como de 40 años. Incluso inició en 1932, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, y termina en 1972. Donde pues hay un grave atentado contra la autonomía de estos pacientes, pues que se les engaña literalmente a dejarlos a tener, se les engaña diciéndoles que se les va a hacer un tratamiento y en realidad pues se les deja a libre evolución. Durante este experimento, durante todo el transcurso, incluso ya casi a la mitad, en 1947, ya se había establecido la penicilina como el tratamiento de elección y se omitió este tratamiento para estos pacientes. Cabe destacar que en este mismo año, en 1947, salió lo que viene siendo la raíz jurídica del consentimiento informado en el Código de Nuremberg, que fue realizado por los países aliados occidentales. Y en este no se hablaba de un documento escrito, no se hablaba de un consentimiento informado, se hablaba de un consentimiento voluntario. Y en este código de Nuremberg lo que se estipulaba es de que antes de hacer una intervención médica, ya sea terapéutica o diagnóstica, el involucrado, la persona, el paciente, tenía que dar su consentimiento. No necesariamente escrito, sino también podía ser de manera oral. Ya después, en 1964, se hace la Declaración de Helsinki. El Código de Nuremberg es algo completamente dentro del término jurídico. Ya en la Declaración de Helsinki, que fue emitida por la OMS y por la Asamblea Médica Mundial, ya es cuando se aplica el consentimiento informado dentro de la práctica médica. Y un poquito después, ya que se instauró la práctica de hacer el consentimiento informado, seguía habiendo pues conflictos bioéticos en la toma de decisiones. Y ya hasta 1979 fue que se implementaron los principios bioéticos. Estos principios bioéticos surgen para resolver problemas de los conflictos que aparecen al momento de tomar decisiones en el área médica y biomédica. Y fueron formulados por estos dos autores que salen en la lámina, Duchamp y Children, ¿no? Esto fue encargado
por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en el campo de las ciencias biomédicas y del comportamiento. Ya estaba, ya se hablaba de un consentimiento informado, todavía no se estipulaban como tal los 4 principios bioéticos que conocemos y que podemos normar así al aire y fácilmente: beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia. Pero es aquí en este informe por estos 2 autores que se detalla cada uno de ellos y ya se dice que el principio de autonomía, que es el respeto a las personas, ya es cuando se estipula por medio del consentimiento informado. Vamos a revisar muy brevemente los principios bioéticos que se describen aquí. Y bueno, empezando por la beneficencia, que creo que es desde antes de estos autores, era lo que normaba el quehacer médico, y era como lo más obvio en la práctica médica. Y básicamente, la beneficencia involucra la relación del médico, del paciente, y manda a hacer el bien. Buscar siempre el mayor beneficio y el cuidado de la calidad de vida y del bienestar del paciente. También nos habla después de la no maleficencia. Se basa en el principio hipocrático de primum non nocere, es decir, ante todo no hacer daño. Cabe destacar que durante este informe Belmont, estos autores todavía no habían separado o definido entre beneficencia y no maleficencia. Solamente habían señalado 3 de estos principios. Los habían separado como lo tenemos hasta el lado derecho de la diapositiva, que nos está hablando del reporte Belmont. Solamente vemos los 3 principios que habían en ese entonces, ¿no? El respeto por las personas, que después sería llamado autonomía, la beneficencia y la justicia. Ya posteriormente es que la beneficencia se separó en 2. Se hizo la diferencia de la beneficencia y la no maleficencia, que básicamente nos está hablando de buscar el menor daño posible, ¿no? Y hacer esta balanza entre riesgo y beneficio. Y creo que también nos faltaba hablar de la justicia. La justicia también nos está haciendo más bien hincapié en que todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen la misma dignidad, independientemente de cualquier circunstancia. ¿Y esto en qué posición nos pone a nosotros como prestadores del servicio de salud? Una justicia nos habla de una justicia distributiva, que teniendo unos recursos que siempre son limitados, nosotros nos volvemos en quienes reparten de la manera, en lo posible, de la manera más justa y equitativa, estos recursos sanitarios, siempre para conseguir el máximo beneficio de la comunidad. Uno de los artículos, que es una revisión sistemática, tuvo por objetivo poder evaluar si el proceso del consentimiento informado se estaba aplicando de una manera adecuada en la práctica clínica. Lo que querían era evaluar la idoneidad de las medidas existentes y se aplicaron unos instrumentos de varios artículos, se tomaron en cuenta hasta 16 escalas identificadas, cuestionando a los pacientes o a las personas que estaban involucrados en el consentimiento, de si estos dominios estaban bien aplicados a su consideración. Se evaluaron unos 10.000 estudios potenciales y se identificaron 16 escalas. Cabe destacar que dentro de estas 16 escalas no se encontró ninguna para medir los 3 dominios. Algunas medían si se proveyó la adecuada información, otras si consideraban si la persona comprendió la información brindada, y otros solamente evaluaban la autonomía de la decisión, si fue sin coerción. Y bueno, lo que arrojó en conclusión es que el proceso del consentimiento informado se ejecuta de una manera deficiente. Y esto lleva a consecuencias costosas, principalmente la mala adherencia a los planes de tratamiento. Y eso nos conlleva también una infrautilización y el uso excesivo del sistema de salud. Y ya lo que creo que la mayoría de nosotros en la medicina defensiva también es nuestro mayor temor, los litigios de pacientes contra los médicos. Recordando muy claramente, los dominios del consentimiento, entonces, quiero que nos llevemos esto a casa, es el dominio tiene, el consentimiento informado basta de la provisión de la información completa. Muchas veces damos el consentimiento y por el tiempo no tenemos, no le brindamos a las personas involucradas el tiempo adecuado para leerlo completamente.
Que bueno, yo sé que es algo utópico, pero siempre podemos hacer uso de, pues, el lenguaje oral de una manera clara y resumida de qué consiste. También asegurarnos de la comprensión de la información brindada y al final la voluntariedad para la toma de decisiones. Que esto también sé que, bueno, algunos ya estarán pensando ya cuando estamos haciendo un ingreso hospitalario, el triage para pasar una consulta de urgencias en APC, pues siempre esto nos genera un poquito de conflicto, que es lo que vamos a revisar, ¿no? Ya yéndonos con cada dominio, debemos recordar que al proveer la información debemos describir el procedimiento, que incluye tanto los riesgos como los beneficios implicados, y también siempre mencionar que hay alternativas disponibles si las hubiera. Y facilitar siempre que el paciente te haga una retroalimentación, hacer preguntas más allá de lo que se ha proporcionado en la documentación. Eso también nos ayuda a corroborar, a clarificar si el paciente comprendió lo que le acabamos de proporcionar. También esto involucra otra vez que haya un tiempo suficiente para tomar una decisión, que bueno, no en todos los casos siempre es pertinente, sobre todo en el caso de una urgencia. Y al final una decisión voluntaria. La decisión se debe recalcar que debe ser libre de coerción y hay que evaluar si se ha tenido el tiempo suficiente nuevamente para tomar una decisión. Esto también puede ser involucrando a los tutores legales, familiares, etc. Y por último, también asegurarnos de que el paciente esté en condiciones de expresar su decisión. Si tiene un mutismo o si tiene hipoacusia y no nos puede, son limitaciones eh, sensoperceptuales que nos hablan de que no va a poder comprender, pues por lo tanto, si no comprende la información, tampoco va a tener una autonomía para tomar una decisión. Esta norma nos habla de en qué casos mínimos se tiene que dar un consentimiento informado por escrito. La gran mayoría, como vemos en la viñeta, pues son cuestiones de cirugía, de anestesia, sobre todo trasplantes o investigación clínica. Creo que los que nos atañen a nosotros en este instituto es el ingreso hospitalario y la investigación clínica. También dentro de esta misma guía menciona que el fin de tener un documento que avale el consentimiento informado es tener una copia, una que se quede en el expediente y también una copia con la finalidad de que el paciente se la pueda llevar a casa con los familiares, recordando que es un proceso. Por ejemplo, si ya se firmó y se dio el consentimiento, posteriormente que las personas involucradas tengan la posibilidad de poder leer y considerar este proceso del consentimiento informado. Yéndonos a este otro artículo que me pareció bastante interesante, habla sobre, pues, una medida que tiene que ver también sobre el tratamiento médico, pero de la mano con procesos legales, que se llama el tratamiento ambulatorio obligatorio, también conocido como la orden de tratamiento comunitario. Es una modalidad de tratamiento involuntario, generalmente aplicada en personas con una enfermedad mental que inicialmente rechazan una intervención terapéutica y pues se da de manera obligatoria porque presenta un riesgo de autolesión o daño a otras personas. En este artículo se menciona un enfoque principalista modificado. Y se menciona mucho a este autor, Ross Uxubul, que es un médico investigador canadiense y que, bueno, tuvo una importante injerencia dentro del primer brote de SARS, de síndrome respiratorio agudo severo, pero no la que tenemos más sonadamente, no la del 2019, sino la que ocurrió entre el 2002 y 2003. Y bueno, él desarrolló unos principios, o más bien propuso unos principios para agregarlos a los principios bioéticos que ya conocemos. Me pareció bastante interesante esta propuesta de este autor porque creo que nos puede ayudar a solucionar cuando tenemos este conflicto de ver si aplicamos un modelo paternalista y no sabemos a qué darle más prioridad. Si darle prioridad a la beneficencia o darle prioridad a la autonomía del paciente. Estos principios no fueron aplicados inicialmente pensando en el área de la salud mental, eran con el objetivo de implementar la cuarentena de una manera ética. Y bueno, en este screenshot de aquí de PubMed nos habla y podemos ver cómo ha ido en incremento el número de estudios
que aparecen con este tema. Vemos aquí en la gráfica que en el año 2020, creo que no tengo el puntero, pero es la gráfica que sale, en la barrita que sale más elevada, salieron 26 estudios, cuando la previa que tenía más estudios documentados, que eran 16, era en el 2017. Cabe mencionar que en el 2017 es cuando se implementó legalmente esto del tratamiento obligatorio ambulatorio en varios países, sobre todo en Portugal. Pero en el 2020 es cuando ya entró la pandemia por COVID-19. Antes de pasar a los principios, no quisiera que nos confundiéramos con esto del tratamiento obligatorio eh, ambulatorio con lo del consentimiento informado. Creo que es un tema bastante aparte, pero para que nos quede claro, esta medida legal de tratamiento impuesto va después en los países que ya tienen una legislación establecida, como son Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Suecia. Después de un internamiento hospitalario, se le hace saber a los familiares y al paciente que va a tener un tratamiento continuado de manera ambulatoria, pero con la condición de que se tiene que apegar al atender a sus citas y también a su tratamiento. Si no lo hace, pues se vuelve a hacer un internamiento hospitalario. Y bueno, él propone otros 4 principios. De estos 4, todos son, bueno, los acuña este personaje. El primero de ellos, pues no sale de él, sino sale de un filósofo economista del siglo XIX, John Stuart Mill. Y bueno, nos habla del principio de daño, que se define de esta manera. El único propósito por el cual el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada y en contra de su voluntad es evitar el daño a otros. No sé si les llama la atención, este principio pues va muy de la mano o se parece como muchísimo al de beneficencia y al de no maleficencia. Pero estamos hablando que esos principios se establecieron hasta 1789. Esto estamos hablando del siglo XIX. Eh, Era ya un principio propuesto para el acto médico basado en principios éticos. Algunas cosas a mencionar. Si nos basamos excesivamente en este principio de daño para justificar en este caso el tratamiento obligatorio ambulatorio, algunos autores sugieren que esto puede contribuir a un estigma y a validar la criminalización de las personas con enfermedades mentales, asociándolos con el peligro público y también a conceptos de tener un lenguaje del sistema judicial, ¿no? Y la otra cuestión es, nos surge la pregunta, ¿cuánto riesgo de daño basta para actuar y para prevenir situaciones dañinas? Porque en ese caso el clínico, para aplicar este principio, estaría haciendo un juicio de valor. De esta manera nos inclinamos a depender de escalas de evaluación de riesgos y a justificar una decisión de implementar un tratamiento obligatorio, ¿no? No sé si alguien guste participar, alguien de los que estén en preconsulta, que creo que yo ahorita que estoy rotando en este servicio, nos basamos también Me siento, ¿cómo le va? Buenos días. las escalas. Bueno, mi nombre es Guillermo Almeida Montes, soy médico psiquiatra y le voy a abrir su expediente. ¿Nos puede cerrar Doctor el Almeida, micrófono? tienes abierto tu micrófono. Y, a ver, Bueno, tal vez no en ¿Alguien este, quisiera hacerle, perdón, doctor Alanis, alguien quisiera hacerle alguna pregunta al doctor Alanis? Nos está invitando a participar. ¿Algo que quieran comentar al respecto? o alguna escala que se les ocurra que hayan aplicado en la práctica clínica para valorar objetivamente, tal vez para un ingreso hospitalario o para dar una atención de urgencias que nos ayude a evaluar objetivamente qué tanto riesgo haya de que esa persona se haga daño a sí misma o a otras personas, ¿no? Bueno, yo ahorita que estoy rotando en la preconsulta o R2 que verán que les llegan historias clínicas, verán que siempre en la nota aplicamos la escala de violencia de Brosset, que nos ayuda a evaluar qué tanto riesgo hay de que ese paciente tenga una conducta estridente, que tenga agresión verbal, física o que esté irritable.
Yéndonos Sí, a otro... si Sí, ves doctora. el chat, doctor, varios de tus compañeros justamente hablaron de esa escala. Sí, el Ah, doctor perfecto. Azad, el doctor Héctor Hernández, perdón, la doctora Frausto. Entonces, gracias por estar participando. ¿Ok? Algunos no tienen micrófono, doc, entonces por eso aparece en el chat. ¿Ok? Claro, claro, yo lo sé. Muchas gracias por la participación. Bueno, yéndonos a los otros principios modificados que sugiere este autor, nos habla también de un principio que llama de proporcionalidad, que se define como el principio de las menores restricciones o menores medios coercitivos posibles. Sabemos que dentro de las múltiples medidas coercitivas que nosotros podemos implementar, las podemos jerarquizar gradualmente. Y este principio nos habla de que siempre se deberían aplicar las medidas escalonadamente, es decir, siempre aplicar, por ejemplo, cuando vamos a una valoración hospital, siempre se debería buscar iniciar con una contención verbal, por ejemplo, antes de una contención farmacológica o ya después una sujeción gentil. También nos habla de un principio de reciprocidad, que nos habla de que si ya vamos a implementar medidas sanitarias coercitivas, sabemos que estas medidas siempre se van a acompañar de sacrificios. Sacrificios que en este artículo se identifican principalmente en términos de ingresos monetarios para la persona o el paciente e ingresos de su tiempo también. Por lo tanto, ya abarcándolo y asentándolo más específicamente en esto del tratamiento ambulatorio obligatorio, sugiere que si ya se va a implementar esto, en la medida de lo posible se debe proporcionar medicación gratuita y además, si es necesario asistir a las citas, también quien presta el servicio de salud debería ocupar los gastos del transporte para que sean compensados. Nos hacen una pregunta en el chat. ¿El consentimiento informado no aplica en algunos internamientos forzados? Como pacientes en un brote psicótico o en estado de un consumo excesivo y continuado de ingesta de sustancias. Y también nos dice, ni tampoco aplica en algunos casos de urgencia médica en hospital. Bueno, aquí sí quisiera comentar, pues siempre que hay un internamiento hospitalario por estipulación, siempre debe de haber un consentimiento informado, ya sea firmado por el responsable, el familiar responsable. No sé si quiera alguien del comité. En ese sentido, cuando el paciente no está en condiciones de tomar la decisión, estaría a cargo su tutor o la persona, el familiar responsable, que es quien puede hacerlo en su lugar. Lo vamos a ver más adelante en ese sentido. Así es. Y además, el hecho de que esté estipulado y documentado, aunque el consentimiento informado no solo es un documento, es un proceso. El que esté un registro documentado nos hace saber que posteriormente se puede decidir si fue una aplicación no legítima y se puede revocar el consentimiento, o por el contrario, si fue estipulada y aplicada de manera correcta, nos ayuda a legitimizar que el consentimiento pues fue bien aplicado. Había una Hablando mano levantada en consultorio 3. sí, adelante, consultorio 3. Perdón, buenos días. Quizá lo van a comentar un poquito más adelante, pero mi duda era justo con respecto a esto que observó que el doctor Aguilar. Por un lado, me es grato leer esta parte de que quizá el consentimiento informado puede no del todo ser como totalmente aplicable, sobre todo en algunos casos de urgencia médica psiquiátrica, ¿no? Pero justo también mi duda era esta parte de, entonces, ¿cómo se designa el tutor o cómo sabemos que también el tutor tiene estas capacidades, ¿no? No sé si quizá lo vayan a mencionar más adelante, pero mi duda era entonces, sobre todo en los servicios de urgencias, ¿cómo sabemos que efectivamente podemos designar? Porque muchas veces, ¿quién es el que acude? Tiene que tener un parentesco de sangre o tiene que tener ciertas características, ¿no? Con el paciente o bueno, en general, o cómo podemos descartar que efectivamente es una persona interesada en el beneficio del paciente, ¿no? Quizá lo van a mencionar, solo era mi duda. Muchas gracias. Sí, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, justo de esta misma línea de lo que estamos comentando ahorita, interactuando, el último Doctora principio. Lanis, yo también tenía un comentario. No sé si esté la doctora Perla Rodríguez o alguno de los que pues ya ha llevado este tema con ella. Sí puedes hacer un internamiento involuntario
la institución tiene que tenerlo en sus procedimientos. En nuestro caso, nosotros no manejamos internamientos involuntarios y cuando esto sucede, sí tiene que firmar como testigos el médico que está considerando que clínicamente esto es necesario y un testigo, pues, que sería el familiar del paciente. ¿Cómo defines? Bueno, pues ahora sí que entiendo que es un tanto como de buena voluntad, es la persona que trae al paciente, en fin, no, creo que no se les piden más requisitos que identificarse como tal, como familiar, pero deben firmar ante la autoridad, igual que el médico, y se tiene que dar aviso al Ministerio Público, a la Fiscalía. Y si esto no se hace, el paciente puede demandar de que se le está privando ilegalmente de la libertad y eso es muy grave tanto para un médico como para la institución. Además de que se da este aviso, el aviso se tiene que estar dando cada semana hasta el momento en que el paciente de manera voluntaria decide continuar la hospitalización o se le da de alta. No sé si de eso vas a hablar también más adelante. Doctora, ahorita que mencionaba, no sé si me escuchen. Sí, Perfectamente. Ahorita que mencionaba, si estaba alguien por aquí, sí, justamente eso es algo de lo que platicamos en algunas de las clases de psiquiatría forense y exactamente como lo comenta, ¿no? Yo me ofrezco una disculpa por haberme conectado ya un poquito tarde porque estábamos aquí acomodando unos pendientes, pero justamente como lo dice, ¿no? La 025, que es la que rige los procesos de salud mental aquí en México, contempla, y junto con la Ley General de Salud, contempla esos parámetros, ¿no? De que si una persona se encuentra en una situación de riesgo a la integridad, a la vida, dos médicos deben de dejar consignado en un expediente, en el expediente del sujeto, que se va a ofrecer el internamiento involuntario. Y entonces, esto sí, amerita aquí en nuestro país en lo que es la notificación al Ministerio Público. Y sí, así como lo menciona, ¿no? Nada más la acotación de que se hace el aviso al Ministerio Público y pues no necesariamente hay que estarle reportando semanalmente, ¿no? O sea, se manda el aviso junto con el trabajo social y todo requisitado por el médico, por los médicos que hicieron la propuesta de la intervención. Y sí, a medida de que sea posible, pues se hace lo que es la autorización de internamiento voluntario en el proceso en el que pues, se supondría la recuperación en la hospitalización. Y básicamente ese es el procedimiento. Algo de lo que escuchaba de duda que decía alguien antes de que usted nos compartiera esa información sobre quiénes son los idóneos, ¿no? Para ser los tutores o los que van a quedar como familiares responsables. La ley contempla particularmente la consanguinidad hasta tercer grado. Sin embargo, cualquier individuo que tenga pues la intención de ayudar a otro y que los médicos de valoración en el servicio de urgencia identifiquen que hay un riesgo a la integridad, o sea, a la vida, pues es suficiente como para que se proponga el internamiento aquí en México, que es involuntario y que pues en algunos otros lugares se le dice internamiento eh, con un consentimiento por parte de familiares, ¿no? Y pues básicamente eso está bien contemplado en nuestro país. Y de repente surgen ahí algunas controversias, dudas de si el paciente de psiquiatría está habilitado para consentir en todo momento, ¿no? Pues no precisamente, pero pues la ley contempla esas propuestas. Aquí en la institución, eso de repente genera pues ciertas contradicciones, porque pues aquí nosotros tenemos internamiento voluntario propiamente, ¿verdad? Y los padecimientos de salud mental muchas veces pues no generan que los individuos no tengan la capacidad de consentir. Sin embargo, pues es una medida que se ha tomado a lo largo de los años y que ha funcionado bastante y pues sin embargo contemplar que en el país existe esa posibilidad para todos los trastornos de salud mental, ¿no? Y no sé si hayan surgido algunas otras dudas, a mí me encanta hablar de este tema, entonces hay mucho que decir. Yo de repente escuchaba, por ejemplo, en una sesión que cuando se les ofrece el consentimiento para la terapia electroconvulsiva, ¿no? Qué tan válido pudiera llegar a ser, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que cuando
La intención es de mejorar la calidad de la integridad de la vida o proteger o preservar la vida, pues está bien registrado en la normativa que nosotros lo podemos hacer, ¿no? Y es una acotación que tiene bien clara la legislación en México para la salud mental. Y pues eso sería nada más lo que quería compartirles, que es justo parte de lo que usted ya dijo, doctora. Y gracias por el tiempecito de poder hacer estas acotaciones. No, muchas gracias, doctora. Y bueno, también creo que va de esta misma línea, el principio de la transparencia que describe este autor, nos habla de que pues, se debe de asegurar que todos los participantes estén involucrados en el proceso de toma de decisiones y que el proceso sea tan claro como sea posible. Como ya nos dijo ahorita la doctora Rodríguez, eh, nos hizo una acotación que pues yo no tenía el conocimiento, tiene que ser con sanguinidad hasta en tercera línea, ¿no? Familiar en tercer grado. Y también, de acuerdo con este principio de transparencia, quienes toman la decisión también están obligados a proporcionar información para justificar su decisión. Este es el principio que nos obliga a nosotros como servidores de salud a también documentar en texto, pues, el consentimiento informado. Volviendo al tema de este artículo, del tratamiento obligatorio ambulatorio. No sé qué ustedes vayan pensando o cavilando ahorita sobre esto, de tras un internamiento hospitalario, obligar al paciente legalmente a tener un apego a su medicación y al acudir a sus citas con, con la limitación, inclusive jurídica, que ya está en algunos países, de que si no se apegan al tratamiento, sean forzados a ingresar nuevamente a un tratamiento hospitalario. Hay autores que argumentan a favor de este tratamiento y argumentan que esto podría promover el cumplimiento del tratamiento, que potenciaría la prevención de recaídas y reduciría las admisiones de hospital. Este fenómeno que a lo mejor ya habían escuchado de la puerta giratoria, que creo que también lo vemos mucho aquí en el instituto. Pacientes que se ingresan, están en un ambiente aislado, mejoran, salen y vuelven a estar bajo pues, los estresores del día a día y vuelven a solicitar un ingreso hospitalario. Además de que puede constituir un medio de acción menos coercitivo que la hospitalización frecuente o duradera. Pero también hay quienes argumentan en contra. Los principales supuestos de estos autores que están en contra es que un tratamiento obligatorio ambulatorio implicaría la violación de las libertades civiles de los pacientes. Dañaría también la alianza terapéutica entre el paciente y el médico tratante y también un potencial cambio progresivo de este tratamiento hacia que se vuelva un instrumento de un... En la actualidad, pues, no hay evidencia suficiente que nos señale si esto de verdad ha mostrado beneficios, si ha reducido el número de ingresos hospitalarios. Donde más se ha actualizado ahorita es en Australia, donde no se ha encontrado, se tomó un grupo de pacientes con esquizofrenia, que se les aplica este tratamiento obligatorio ambulatorio, pero no hay evidencia clara o significativa de que eso haya implicado que haya una reducción en el número de admisiones hospitalarias. Y siempre esto nos deja con la dicotomía de estos dos principios, que cuando se formularon los principios bioéticos nos hicieron muy claro hincapié en que ninguno de los principios es más importante que otro. Pero nosotros, y a lo que va dirigida esta plática, particularmente, es a esta dicotomía entre los principios de autonomía y beneficencia, que siempre nosotros como clínicos tenemos que hacer una balanza y deliberar qué es lo que está pasando. Volviendo a esto del tratamiento obligatorio y ya que se mete el marco jurídico, a la fecha lo que dice este artículo es que no parece plausible que los instrumentos involuntarios estarán prohibidos en un futuro cercano. Recientemente, con la pandemia de COVID-19, pues hubo una injerencia estatal en las libertades civiles y grandes proporciones de la población, independientemente de su estado de salud, se vieron obligados a hacer cuarentena. Y lo que ya mencionábamos también hace rato, en la práctica de la psiquiatría, la autonomía creo que es la rama de la medicina, con temor a equivocarme, pero no tanto, en donde vemos que la autonomía no siempre es posible en los pacientes.
ya se hace como, o bueno, más bien me gustaría preguntar, ¿qué diagnósticos psiquiátricos, ya sea que quieran comentar en el chat, ustedes suponen que dificultan la autonomía de una persona en la toma de decisiones? Bueno, aquí ya les ayudé un poquito, esto ya no se vale, ¿no? Que es una lámina que nos habla de el trastorno bipolar, que nos habla que en los episodios de manía, ya sea que pueda haber una pérdida del juicio o incluso síntomas psicóticos con ideas delirantes, incapaciten al paciente para tomar una decisión. ¿Qué otros diagnósticos se les ocurre o se les viene a la mente sobre pacientes que ustedes hayan visto que no están en capacidad de tomar una decisión? Nos dicen episodios psicóticos agudos. Sí, muy bien. Gracias, Tessili. Discapacidad intelectual, delirio, trastornos neurocognitivos mayores. Sí, muy bien, hacer en psicogeria también. Además, incorporando además de un trastorno neurocognitivo mayor, los pacientes geriátricos muchas veces, pues, tienen hipoacusia o ya no pueden escuchar bien. Entonces, también eso limita la comprensión de la información. Discapacidad intelectual, la doctora Hinojosa, trastorno neurocognitivo mayor, trastornos psicóticos, discapacidad intelectual, intoxicación por sustancias. Ujú. Y bueno, todo eso también lo vamos a cerrar con la viñeta clínica. Okay. Y este otro artículo que ya lo leí posterior a que se mandaran los artículos de apoyo, pero se me hizo muy bueno, aunque ya es viejito, nos habla de si el paternalismo puede ser justificado en el cuidado de la salud mental. Y nos hace referencia de que esto ya no es algo nuevo, o sea, es algo que ocurre desde el siglo XVIII. Y nos habla, por ejemplo, de Immanuel Kant, que pues, es padre de la ética deontológica, o de John Stuart Mill, que es la ética utilitarista. Estos dos autores de siglos diferentes ya argumentaban que la racionalidad es un requisito previo para la autonomía. Pero bueno, esto también sigue sin ayudarnos, ¿no? Porque ¿cómo define cada uno la racionalidad? Y además, aunque cada uno tenga un concepto estipulado, siempre tenemos el sesgo de decir si alguien tiene racionalidad o no la tiene, o si está en sus cabales para tomar una decisión, tiene el peligro y el riesgo de, pues, ser un juicio de valor. Necesitamos también instrumentos clínicos validados, objetivos, estandarizados, es más bien repetibles, para poder decidir más objetivamente y tomar una decisión de quién está en capacidad de tomar o no una decisión. Y en este artículo nos ayuda generando el concepto de paternalismo suave y paternalismo rígido. Un paternalismo suave lo define en el caso de pacientes que tienen una enfermedad mental o niños que dependen de tutores legales o padres para tomar una decisión. En esos casos, en miras de darle mayor peso a la beneficencia, estaría justificado un paternalismo que llaman ellos suave, siempre y cuando estemos en miras de una beneficencia. Porque si no está justificado mediante eso y la persona en realidad tiene autonomía para tomar decisiones, estaríamos aplicando un paternalismo rígido. Y bueno, hablando así muy brevemente de esto, ¿no? Para no hacernos bolas con tantos términos filosóficos, lo resumimos de esta manera. La deontología, que es una de las teorías éticas más antiguas, es el deber ser, el cumplir, y nos habla de una ética paternalista. En la lámina pongo ahí una imagen de Moisés tomando las láminas de los 10 mandamientos. La ética paternalista o autoritaria, pues siempre nos guía o nos guiaba sobre a que el hombre se debía acatar a una autoridad mayor, que es quien le decía qué es lo que está bien y lo que está mal. Ya posteriormente se desarrolló una ética humanista que nos habla de que el ser humano es quien tiene la capacidad de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es una virtud y qué es un vicio. Y nos hace también la distinción entre la ética, que la ética es una reflexión individual, pero también somos seres humanos que vivimos en una sociedad y tenemos que llevar a un consenso. Y la moral son reflexiones filosóficas de carácter ético, pero que van de cara a los demás, hacia la sociedad. Y aún así nos queda esta dicotomía de nosotros como médicos, psiquiatras en el quehacer o como prestadores de un servicio de salud mental,
nos queda el ejercicio de balancear la autonomía y la beneficencia aplicado a factores muy específicos y situacionales. Bueno, en esta otra también puse un ejemplo de este conflicto que está desde la antigua Grecia con Platón y Aristóteles, y bueno, ahí tenemos una imagen de Santo Tomás de Aquino que retoma también estas ideas. Y bueno, también les hablo de otros principios, pero bueno, ellos lo llamaban virtudes cardinales. Para Platón había 4 virtudes cardinales. Son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Y nos decía que para comprender todas ellas, primero debíamos comprender la justicia. Para Platón, él tenía un concepto muy diferente de la justicia. Creo que la justicia de la que hemos venido hablando hasta este momento es una justicia distributiva. Es decir, nosotros como prestadores de un servicio de salud, y tener los recursos, nosotros nos volvemos en quienes distribuyen, en quienes ya sea tengan la mayor necesidad, entonces tienen la mayor ganancia o el mayor mérito para tener los mayores recursos. Pero para Platón la justicia era la virtud fundante y perseverante, era el conócete a ti mismo y era la armonía entre los demás principios. Y nos habla de que, por ejemplo, tenemos la fortaleza, que significa el ejercer las emociones y el espíritu, que sería como la talante. Y contrario a esto tenemos la prudencia, que es ejercer con la razón. Pareciera que tiene estos dos opuestos dentro de una misma dimensión, y quien equilibra estas dos virtudes cardinales es la templanza, que la define como dejar que la razón anule los deseos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Creo que es una buena herramienta para nuestra práctica clínica, para balancear estos dos principios, de decidir si hay una autonomía o una beneficencia, un paternalismo suave o un paternalismo rígido. Al final, ya después de Sócrates, Platón, Aristóteles en la lógica aristotélica ya nos habla y él define, termina de asentar que es una virtud, y para él una virtud es el equilibrio entre dos opuestos igualmente viciosos. Que creo que no está tan distante de lo que nos atañe en esto. Al momento de tomar una decisión de qué tan paternalistas debemos ser en nuestro actuar, o qué tanta autonomía le debemos dar a un paciente. Y para ello, creo que para cerrar ya casi esta presentación, me gusta este concepto, que tenemos que hacer una deliberación ante casos específicos, porque tenemos que considerar el diagnóstico del paciente que nos llega, ya sea si está en un episodio de manía, si es un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, que ya aunque tenga un brote agudo, sabemos que se va a quedar tal vez con síntomas negativos o con un delirio encapsulado que también le va, a pesar de tener una mejoría con el tratamiento, todavía no nos queda muy claro si va a tener una capacidad para comprender y tomar una decisión adecuada acerca de su tratamiento. Entonces, una deliberación es un proceso de ponderación de los factores que intervienen en un acto o situación concreta, a fin de buscar la solución óptima. Cuando esto no es posible, la menos lesiva, ¿no? La no maleficencia o este principio modificado de la proporcionalidad. Y al final, para no perdernos de hablando de tantos temas, retomar al título de la presentación, que es el consentimiento informado en la práctica clínica. Recordarles que el consentimiento informable es la expresión tangible, física, del respeto de la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. Sabemos que no siempre es utópico pensar que siempre vamos a poder darle en cierta situación, si la guardia está demasiado pesada, no le vamos a poder dar el tiempo justo y necesario que quisiéramos para una persona tomar la decisión, pero se tiene que hacer lo mejor que se puede con las situaciones que tenemos en ese momento dado. Y recordar que el documento escrito solo es el resguardo de que el personal médico ha informado y de que el paciente ha comprendido la información. No solamente es papelito firme, ¿no? Sino también es decirle qué implica, los riesgos, los beneficios y las posibles alternativas. Y además, pues también el paciente tiene derecho a saber que en cualquier momento del proceso de la atención él tiene derecho a revocar este consentimiento informado. Bueno, creo que ya con esta diapositiva soy redundante, ¿no? Recordar que es un proceso y hay que tomar la mejor deliberación. Y creo que, bueno,
Yo cerraría con este comentario que ya es muy personal y es como lo que surgió de mi revisión de la literatura que hice. Me quedo con esta ética aristotélica de ser prudente, siempre es tras hacer un adecuado ejercicio de deliberación. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar.